Buenas tardes a todos y todas. Justo cuando dije eso, sonreí porque en uno de los... ¿Se escucha bien el sonido? Sí. En uno de los videos de algunos de los textos que están en nuestro canal de YouTube de Zen en Movimiento, alguien se explayó ampliamente acerca de mi uso de la palabra todes. Parece ser que, creo que era en el techo del Sesshin Rohatsu que usé ese saludo. Buenas tardes a todos. Y curiosamente esta persona hace un enorme posteo acerca de lo incorrecto de mi presentación del Dharma del Zen al usar esa palabra. Así que bueno, ahora me corrijo y digo buenos días a todos y todas y a todes también. Vamos a ver qué comentario viene. Acá estamos reunidos en nuestro Sasenkai mensual, que ya tiene su propio ritmo, así que es como sentarse a tomar mate en familia. Y bueno, sigo con estos textos sobre la poética del Zen, en la que me quedé atascado hace como unos 3 años, no puedo salir de ahí, tomando el texto de Muso Soseki, este maestro Rinzai, contemporáneo del enorme maestro Rinzai Daito Kokushi, una época de florecimiento del Zen Rinzai en Japón y con ello de las artes, porque el Rinzai Zen siempre ha estado muy ligado a las artes en general. Así que sigo con esos poemas de Muso Soseki, sobre cuya biografía no voy a abundar esta vez porque ya están en todos los otros textos anteriores que además están publicados. Pero sí reafirmo algo que es una intuición, no es algo que pueda probar, pero es una intuición que Muso Soseki escribía sus poemas desde eso que en las artes de Japón y de China se llama Yugen. Tenemos un principio de Sabi, Wabi, Aware y Yugen. Sabi es esa esencial soledad. Pero es curioso porque no es aislamiento, es una soledad con el ladrido del perro, con la hoja del árbol, el viento, con este momento, con esta vida. Wabi es literalmente pobreza, pero implica el dejar caer todo aquello que no es necesario, completamente necesario a este momento. Dejar caer en nuestra práctica todo aquello que es accesorio, que no es necesario, y tocar ese corazón que puede ser llamado simplicidad o pobreza, que no es carencia o miseria. Sabi Wabi. El tercero es Aware, y Aware es central al Dharma porque está relacionado con la impermanencia. Aware es ese profundo sentimiento que nos embarga cuando realizamos la impermanencia de todas las cosas y de nosotros mismos. De acuerdo que, según yo creo, es el que da el marco
a todos estos es el así llamado Yugen. Yugen es muy difícil de traducir, los ideogramas son muy ambiguos, múltiples en significado. Yugen, lo más cercano a esa palabra es misterio. La percepción del misterio en las cosas, en la vida, en nosotros mismos. Y por misterio quiero decir aquello que no podemos explicar. Que cuando entramos a explicarlo, a conceptualizarlo, ya no está allí más. Ya no es eso. Siempre recuerdo cuando Eiken Roche estaba aquí en Argentina guiando un sejin en Córdoba, y yo me había convertido en una especie de software de traducción ahí, porque iba al lado o atrás de él traduciendo todo lo que decía. Y así entramos una mañana temprano en el sendo, y nuestra práctica era no encender las luces en sejin, que comenzaba a las 5 de la mañana o algo así. No encender las luces. Solo había unas velas en el Butsudan y permitir que el día comience a amanecer adentro del dojo. Así que cuando uno entraba al dojo a la mañana, a los primeros zazen, estaba prácticamente todo oscuro. Tan oscuro que una vez uno de los practicantes produjo un hecho que choqueó a toda la sangha al sentarse arriba de mi gato negro que se había acostado a dormir arriba de su saf. Y entré con Eiken Rossi allí y el viejo se paró un rato en silencio como solía hacer y después lanzó sus palabras en el dojo, también como siempre lo hacía y por más de 20, 25 años lo escuché hacerlo, pero esta vez fue algo muy especial. Esta vez dijo: nuestra tarea no es aclarar al misterio, sino hacer al misterio claro. Yo traduje eso y realmente me inundé de gratitud, que es uno de estos temas, no hacia él, sino gratitud hacia aquello que esa frase expresaba. Y mientras íbamos caminando formalmente hacia el cuarto de Dokusan, en donde a su vez me iba a convertir en el software de traducción de Dokusan, tuvimos un diálogo íntimo en el cual le dije: viejo, qué maravillosa esa frase que dijo. Y él me dice: ¿cuál? ¿Qué tiene de maravilloso? Le dije: esto de no es aclarar el misterio, hacer el misterio claro. Ah, sí, me dice, se me ocurrió en el momento. Después la vi que él la citó repetidas veces en varios de sus libros. Así que estoy absolutamente seguro que también tuvo una significancia profunda para él. Y eso de surgió en el momento es también interesante, porque si un teisho, una charla como esta o una palabra en el dojo está prefijada de antemano, está predestinada, condenada a no responder a la necesidad del momento. Un teisho o un diálogo en Dokusan debe ser un eco de aquello que la sangha en su totalidad está expresando como indagación vital que los trae acá en este mismo momento, en vez de estar tomando una cerveza en el bar de la esquina. Desde ahí surgió eso de hacer el misterio claro. Este es solo el misterio, nada más. Ese misterio acá en las artes japonesas y chinas le llamamos Yugen. Es una posible traducción. Tiene varias otras
que pueden enriquecer ese sentido, pero prefiero quedarme allí. Misterio. Y venía hablando que mi intuición acerca de los poemas de Mozo Soseki tiene que ver con que creo que él escribe cosas muy cotidianas. En este poema que vamos a tocar nosotros es un poema que él escribe a la visita de su mejor amigo. Y un hermano en el Dharma, estudiaban los dos con el mismo maestro. Los dos estudiaban con el mismo maestro, era su mejor amigo, y él escribe un poema frente a la visita de este amigo y compañero del Dharma. Pero mi intuición es que las cosas que él escribe, las escribe en ese momento de Yugen, en ese momento en el que el misterio es claro y solo existe allí el misterio. Y ese es el momento que me gusta nombrar como de completa intimidad entre la metáfora y el hecho real. Cuando algo en nuestra vida, en nuestro momento de vida, expresa ese momento de vida, pero a su vez expresa algo perenne, algo que trasciende a tiempo y espacio, y a toda dualidad de yo, el otro, afuera, adentro y todas esas cosas. En el que la metáfora como presentación clara y misteriosa del Dharma ocurre en un hecho simple de nuestra vida cotidiana. Siento que Muso Soseki escribe sus poemas desde allí, desde ese punto, desde ese marco quizás podríamos decir. Y este poema que tenemos hoy acá, hasta este momento siento que hay poco que decir acerca de él, pero no puedo resistir la tentación de decir algo acerca de él y así quizás pueda hacer ese misterio claro para todos nosotros, todas nosotras. El poema de hoy trata, según lo veo, acerca de la visita, trata acerca de la gratitud y además de costado trata también acerca de nuestra práctica laica. Somos una tradición de práctica laica y como alguna vez dije en el encuentro de Zen latinoamericano de Chile, hay quienes tienen la vocación monástica y tengo pleno respeto por ello y me parece fantástico que exista y que mantengan una práctica tradicional en su vocación monástica de ordenarse monjes o monjas. Pero también yo creo que debe ser reconocido que existe una vocación laica. Es también una vocación. El no querer entrar en una vida monástica y aún así estar plenamente imbuidos, embebidos, practicando esta tradición, que en el tiempo fue inclusiva, abarcó a laicos y a laicas, y a monjes y monjas. Así que también toca, creo que por añadidura, la práctica laica, y es curioso porque estamos hablando acá de dos monjes que se encuentran. Pero aún así veo allí elementos de práctica laica, porque ninguna práctica es absoluta. Un monje no deja de ser monje, no deja de ser laico por ordenarse, y un laico no deja de ser monje en el sentido metafórico de la palabra si su práctica es genuina, sincera, de corazón, con pasión. Y a veces encontramos mayor intensidad, o al menos me ha pasado. Encuentro a veces mayor intensidad en practicantes laicos que en practicantes monásticos, porque la práctica y la intensidad y la pasión de la práctica y la compasión que surge de ella no está relacionada con la cabeza rapada o un kimono negro, tiene que ver con el corazón, y el corazón desafía esas categorías. Laico, monje, el corazón las desafía. El poema de hoy se llama simplemente para Taihei.
Y Taihei es este monje del cual hablaba recién. Su nombre completo es Myo-jun Taihei. Taihei es un nombre dharma que significa gran paz o paz completa, completa paz. Y vivió entre el 1276 y el 1327. Y como dije anteriormente, era un hermano en el Dharma, o sea que practicaban con el mismo maestro, en la misma sangha, y era su mejor amigo. Parece ser aquí, por el contexto del poema, que Muso Soseki estaba retirado en alguna ermita, en alguna choza por allí, y Taihei viene a visitarlo. Y entonces entramos, sin más dilaciones, en el poema, que dice así: no dejaré ni aún a budas y maestros entrar por mi puerta. Nunca pensé en dar la bienvenida a algunos e ignorar a otros. Abro la puerta un poco para agradecer tu visita. Y súbitamente las montañas y los ríos se paran y comienzan la famosa danza. Ese es el poema. Como suele escribirlos Muso, son 4 series de 3 líneas. Y así como tengo esa intuición de que expresa ese momento en el que el misterio y el hecho cotidiano son unos, también tengo la intuición de que habla acerca de, no quiero hablar de estados o niveles, pero sí pasos, quizás pasos dentro de la práctica. Y acá noto que esos pasos, los primeros 3 líneas tienen que ver con la práctica, la segunda tiene que ver con la comprensión, la tercera sucesión de 3 líneas con la realización. Y la cuarta es la expresión de esa realización. Hay un dicho en el Zen de aquel maestro que escribió el canto de la realización del camino, cuyo nombre imperdonablemente me he olvidado en este momento, que dice: madurez en el Zen es madurez en la expresión. No hay madurez en el Zen si no hay madurez en la expresión. Podríamos decirlo de modo reverso. Si no hay expresión creativa de esa realización, bien, puede estar el Kensho, el ver dentro de la naturaleza, puede estar la comprensión, puede estar el despertar, pero no hay madurez, dice acá. Esa última serie de 3 líneas, creo yo, habla de esa expresión. Y así repito el poema, que dice: no dejaré ni aún a budas y maestros entrar por mi puerta. Nunca pensé en dar la bienvenida a algunos e ignorar a otros. Abro la puerta un poco para agradecer tu visita. Y súbitamente las montañas y los ríos se paran y comienzan la famosa danza. Bien, dijimos que tenía que ver este poema con la visita. Y no puedo dejar de citar a Dogen Zenji cuando dice: los 10.000 seres avanzan y hacen auténtico a sí mismo. Eso es llamado realización o despertar. Antes de ello, él dice: cuando el sí mismo avanza hacia las cosas y las confirma, eso es llamado ilusión. La palabra es llamado, tanto en esta frase como en la anterior, es interesante. No dice es, sino es llamado ilusión.
Cuando digo computadora, Marco, Adriana, Claire, Safu, en sí mismo va hacia afuera, hacia las cosas y las confirma. Eso es llamado ilusión. Pero necesitamos de esa ilusión. Necesito poder nombrar al Safu allí afuera de sí mismo para poder sentarme a hacer sasen. Es llamado ilusión, no es que sea algo pernicioso. Y continúa diciendo, cuando los 10.000 seres avanzan completamente y hacen auténtico a sí mismo, eso es llamado realización o despertar. Traduciéndolo en el contexto de este poema, cuando los 10.000 seres como totalidad o como uno de ellos encarnando esa totalidad avanzan porque no hay defensas, hay completa apertura, hay receptividad en el sí mismo, avanzan completamente hacia ese sí mismo y lo hacen auténtico. Eso es llamado realización, dice Dogen Kigen Senji. Acá en este contexto, las primeras 3 líneas que creo tienen que ver con la práctica y tiene que ver con las visitas también, de las cuales estábamos hablando. Muso dice muy firmemente, no dejaré ni aún a budas o maestros entrar a través de mi puerta. Es casi seguro que Soseki estaba en alguna choza o en alguna ermita haciendo alguna práctica intensa que en nuestra tradición llamamos Shugyo. Las artes marciales también la llaman así, Shugyo. Práctica intensa y dedicada, tan intensa y dedicada que en sí mismo desaparece, queda solo la práctica. Allí estaba Muso Soseki practicando ese Shugyo como un ermitaño, en soledad. Y es interesante porque en otros caminos se plantea el ermitaño, el alejarse del mundo como un paso inicial, primordial de una práctica que llevaría a un despertar, pero en el Zen no es así. En el Zen la práctica es comunitaria, antes y después. Si hay una característica en el Zen, es la práctica comunitaria. Por eso tenemos el término Sangha, que significa comunidad de práctica, realización y expresión. El Zen siempre fue comunitario, más aún desde el maestro Pai Chang, quien da un paso más en esas comunidades que solían depender del Estado como comunidades religiosas. Y Pai Chang crea las primeras comunidades autosuficientes que producían sus propios alimentos y su ropa y todo lo demás, enfatizando esa comunidad de práctica y ahora también de trabajo. Pai Chang o Yakuyo, que podemos recordar por varios casos Koan. Yakuyo es el que encontró un zorro que le hablaba desde tiempos antiguos y esas cosas, discípulo de Nansen, quien a su vez tenía esa relación tan especial con los gatos. La práctica es comunitaria, pero acá encontramos a Soseki haciendo una práctica de ermitaño, y el ermitaño en la práctica del Zen es una práctica que viene después de la práctica comunitaria, después de la profundización del estudio hacia una realización y clarificación y expresión de esa realización con sus propios maestros. Estoy usando el plural de modo intencional. Y entonces viene esa etapa del ermitaño. No al comienzo, sino al medio de esa práctica. Y esa práctica del ermitaño está ligada a lo que en nuestra tradición se llama el nutrir el embrión.
porque ahí la persona ha tenido su comprensión, su visión, su realización, ha clarificado esa realización con sus maestros y entonces va a esa especie de probeta, que es la ermita, en la etapa que llamamos nutrir el embrión. Algunos que podemos decir que pecan de exagerados dicen que esa etapa, para ser efectiva, tarda 30 años. Yo creo que es una metáfora, pero por ejemplo fue el caso de este otro maestro contemporáneo de Muso, que es Daito, a quien cité al comienzo. Daito, cuando termina su entrenamiento y su práctica de clarificación, ¿qué es lo que hace? Se va a vivir anónimamente abajo de un puente, con gente sin hogar y con mendigos, por muchos años, hasta que finalmente el emperador, que lo andaba buscando porque quería aprender con él, lo atrapa. Y lo atrapa a través de una cosa muy interesante. Se enteró que Daito tenía una pasión por los melones dulces y entonces hizo un edicto diciendo que el emperador iba a ir repartiendo melones dulces por todos lados. Y fue realmente repartiendo melones hasta que al final se encuentra con Daito sin saber que Daito era Daito y le dice algo así como: puedes tener estos melones si los recibes sin usar tus manos. Y Daito le dice: ¿cómo no? No hay problema si tú me los entregas sin usar tus manos. Y ahí salió al descubierto, el emperador lo reconoce y se acabó el aislamiento de Daito Kokushi y se convirtió en el maestro del emperador y empieza toda una carrera dentro de la renovación del Zen Rinzai, que venía bastante decaído en esos tiempos. O sea, Musos, o sea que acá cuando dice no dejaré ni a una Buda sin maestro central por mi puerta, está hablando de esa etapa, de nutrir el embrión. Y está hablando de ese sabi, de esa esencial soledad con. Allí sigue la segunda serie de 3 líneas en las que yo creo que tiene que ver con la comprensión, cuando dice: nunca pensé en dar la bienvenida a algunos e ignorar a otros. Es interesante esas 3 líneas, porque esencialmente está señalando al elegir, al seleccionar. Las 3 frases siguientes: no voy a dejar entrar a Budas y maestros por mi puerta, porque ese proverbio zen que dice: donde no está el Buda pasa rápido y donde está el Buda pasa aún más rápido, a su vez se completa acá, cuando dice: no pensé en dar la bienvenida a algunos e ignorar a otros. Acá tenemos también el aspecto de la visita, de los 10.000 seres avanzando hacia ser auténtico a sí mismo. En esos 10.000 seres, Muso Soseki dice: no voy a dar la bienvenida a algunos e ignorar o rechazar a otros. Viene el canto del pájaro, avanza libremente. Viene el dolor de rodillas, avanza libremente. Viene la dicha, la alegría, el gozo, avanza libremente. Viene la enfermedad, decrepitud, muerte, avanza. Actualiza ese sí mismo. Nunca pensé en dar la bienvenida a algunos e ignorar a otros. Sagrado, profano, realización, ignorancia, adentro, afuera, yo, otros. No voy a darle la bienvenida a uno e ignorar a otro. Todos bienvenidos, lo cual a su vez creo que puede ser una perfecta descripción de la práctica de Shikantaza.
literalmente solo sentarse y tocar el centro, tocar el blanco, tocar el corazón, que es lo que la inmensa cantidad de traducciones de la palabra Shikantasa se olvidan de citar. Shikantasa, o solo sentarse, no es simplemente sentarse frente a una pared tratando de convertirme en un Buda de yeso. Shikantasa es una práctica dinámica, creativa, que se recrea momento a momento. ¿Con qué? Con esas visitas. Está mi sasen y el perro ladra. Si ese ladrido va directamente al corazón de ese sí mismo y lo actualiza básicamente porque no está allí, no ofrece defensa, no ofrece paredes que lo separen. Completa receptividad, completa apertura, que para que ocurra hay un punto esencial y necesario. Uno no está allí. Nunca pensé en dar la bienvenida a algunos o ignorar a otros, dice acá, y siguen las otras tres líneas. Abro la puerta un poco para agradecer tu visita. Yo me imagino en el mundo de lo concreto, de la forma, a Muso Soseki quizás haciendo zazen o quizás preparando algo de comer en completa unidad con la práctica y de repente, toc, toc, y va y abre la puerta un poco y se encuentra con su compañero Dharma y su mejor amigo. Y entonces escribe, abro la puerta un poco para agradecer tu visita. Ese compañero Dharma es el canto del pájaro, es el ladrido del perro, es el silencio también, es también el dolor de rodillas, es el pasar del tiempo como anicca, como cambio, como eso que Dogen llama naturaleza Buda, impermanencia. Abro la puerta un poco para agradecer esa visita. Esta cuestión del agradecimiento no es algo que se toque muy a menudo en el Zen. Viene a mi mente un dokusan con mi maestro Taizan Maezumi Roshi, quien decía, Taizan Maezumi, como su nombre lo indica, era japonés y pasaba tiempo guiando el entrenamiento en Japón para la escuela Soto y tiempo en el centro Zen de Los Ángeles y en el centro de la montaña de Los Ángeles. O sea que era una persona de dos mundos. Y Maezumi me comentaba que había notado una diferencia entre cómo vivenciaban los occidentales, y por ello estaba hablando básicamente de anglosajones, las experiencias de comprensión o de realizaciones del Zen en relación a cómo la vivenciaban los japoneses. Y a su vez abrió un paréntesis y dijo que podía incluir a algunos latinos en ello también. California es una región poblada, no diría mayoritariamente, pero inmensamente por latinos y latinas. Y él decía que la diferencia era que no había autorreferencia. En el asiático o en el latino lo que surgía era alegría o lágrimas, pero siempre con un fuerte sentido de gratitud, que no encontraba en la cultura anglosajona. Él distinguía esa gratitud y decía, a partir de ahí, yo espero ver esa gratitud antes de confirmar una vivencia. Esa ha sido otra de las grandes enseñanzas en mi vida porque refleja mi propia experiencia. Y no es la gratitud hacia algo en específico, ni a su maestro, ni al Dharma, ni a Buda, ni nada.
no es una gratitud hacia algo, es un inmenso sentido de gratitud que inunda la totalidad del ser, haciéndolo desaparecer por completo, de tal modo que solo esa gratitud existe y nada más en la totalidad del universo. Eso está acá en estas tres líneas de Musho Soseki cuando dice: abro la puerta un poco para agradecer tu visita. Citando nuevamente a Maezumi Roshi, hay otro término en japonés que es amae. Amae implica reciprocidad. No desde lo conceptual o de lo intelectual, sino reciprocidad desde esa profunda afectividad, desde esa gratitud. Existe reciprocidad ahí. Y esto que llamamos reciprocidad también puede ser llamado responsabilidad, que para Eiken Roshi significaba habilidad para responder. Abro la puerta un poco para agradecer tu visita. Y se encuentra con su compañero Dharma, que acá se llama Taihei, pero puede ser el canto del pájaro o el ladrido del perro, como decías, cuyo nombre de Dharma es paz completa. Abro la puerta un poco para agradecer tu visita, paz completa. Y esa visita tiene presencia en toda la tradición del Zen. Si vemos estadísticamente, la mayor parte de las experiencias o vivencias de comprensión no ocurren dentro de un sesshin o dentro del dojo, ocurren afuera, en alguna actividad cotidiana. La visita, que produce ese eco, que es el sí mismo siendo autenticado por los 10.000 seres. Viene a mi mente el caso de ese monje que después de intensa práctica estaba barriendo con la escoba el jardín y accidentalmente la escoba atrapa una pequeña piedra que vuela por el aire, golpea en un bambú del bosque y ahí tiene su experiencia de realización, en ese sonido, en ese acto cotidiano, fuera del dojo, fuera del sajo. Y ahí él exclama, este monje se llamaba Kyogen, digamos, su nombre. Kyogen dice, un sonido y todo el conocimiento ha sido olvidado. La visita de ese hermano Dharma, cuyo nombre es paz completa o gran paz, en la forma o no forma de ese sonido, producido completamente de modo involuntario. Gatilla esa experiencia de realización y él exclama, un sonido y todo el conocimiento es olvidado. Obviamente podemos inferir de esa frase que no lo percibía como una pérdida. Oh, qué lástima, he perdido todo mi conocimiento. No es así. Yo creo que debe haber sido una exclamación. Todo ese conocimiento que divide en adentro, afuera, esto, aquello, todo eso olvidado. Solo ese toque de la piedra en el bambú. En la tradición de la flauta de bambú, y estoy traicionándome a mí mismo al decir eso, que se llama shakuhachi, dado que en la tradición en la que estoy no se considera que se hace música, sino ruido, y no se considera que sea una flauta, sino una herramienta de zazen. En la tradición de la shakuhachi de bambú, se habla de una frase que es Ichion Yobutsu. Ichion Yobutsu literalmente quiere decir en un solo sonido
volverse un Buda. En un solo sonido, volverse un Buda. Y así no se pone énfasis en la melodía o en el número de frases, sino en un sonido, sin negarlas a las melodías o a las canciones. Pero lo que estamos tratando de tocar, de permitir avanzar hacia el sí mismo, es ese un sonido. Teteion es la palabra japonesa, sonido absoluto, sonido esencial. Y como vemos en este caso, no está restringido al ámbito de la shakuhachi, sino que acá fue un bambú sonando con una piedra, arrojada por una escoba, sin darse cuenta por quién lo hizo. Ahí surge ese agradecimiento a la visita, en la forma del toque del bambú, en la forma de ese sonido esencial, en la forma del pájaro, en la forma de el dolor de rodillas o lo que sea. No importa tanto el visitante como la apertura completa de sí mismo, la receptividad, que es la que puede dar el contexto para que esto ocurra. Podemos arrojar piedras de bambú con la escoba o crear un nuevo arte marcial que trate de arrojar piedritas con escobas hacia un bosque de bambú y no vamos a lograr absolutamente nada. Porque ahí estaba expresándose la madurez completa del momento. La madurez completa del momento. En el que Kyogen, la escoba, el barrer, la piedra que vuela, el bambú y el tok eran simplemente más íntimos que uno mismo. Podríamos decir eran uno, pero yo creo que eran aún así más íntimo que eso. No podemos decir ni siquiera uno. Tok. Y ahí surge la línea, agradecer tu visita. Y entonces ocurre yugen, ocurre hacer el misterio claro, del cual estábamos hablando. Y vienen las tres últimas líneas. Y súbitamente las montañas y los ríos se paran y comienza la famosa danza. Un hermoso tríptico. Tiene que ver con la expresión, como decíamos al comienzo. Y hay otro punto. Los tres primeros trípticos hablan de algo que Muso Soseki hace activamente. No dejaré de entrar a los Budas, nunca pensé en dar la bienvenida, abro la puerta un poco. En este último tríptico no está Muso Soseki. No hay nada que él hace, o quiera hacer, o pueda hacer, podríamos decir. Acá no está. Dice, súbitamente las montañas y los ríos se paran y comienzan la famosa danza. Es algo que sucede. Pero no sucede de por sí solamente. Son necesarios los otros pasos que generan el contexto, el container, el campo fértil para que esto suceda. Pero es algo que sucede, no es algo que se hace. Súbitamente las montañas y los ríos se paran y comienzan la famosa danza. En la literatura del Zen siempre ha abundado referencia a montañas y a ríos, y las montañas, según el libro de los cambios, el I Ching, representa la quietud y representa la meditación. Por lo tanto, aunque pertenece a otra tradición, el I Ching podríamos decir que representa Zazen. Súbitamente, Zazen y aquello que fluye de allí, los ríos, se paran y comienzan la famosa danza. Me quiero detener un poco en la palabra súbitamente, para citar
algo que a su vez Eiken Roshi cita acerca de su maestro, Yamada Koun Roshi, que dice que Yamada Koun Roshi le decía: la realización, la comprensión, el despertar puede ser superficial, puede ser como quieras, pero nunca será gradual. Aquello que es gradual no es ese despertar del cual estamos hablando en el Zen. Y acá está expresado muy claramente, súbitamente. Las montañas y los ríos se paran y comienzan la famosa danza. Pararse tiene un doble significado tanto en castellano como en los ideogramas sino-japoneses, que es, por un lado, uno se yergue sobre sus pies y se queda ahí, y por otro lado es detenerse también. Se paran y comienza la famosa danza. Estábamos hablando de la tradición de Shakuhachi. La tradición de Shakuhachi, al menos para quien la toca, está, si es genuina, más enfocada en un aspecto que llamamos ma. Ma es la pausa, que en la melodía que viene. La frase, el fraseo es en una sola respiración y luego viene una pausa. El practicante, la practicante de Shakuhachi se enfoca en la pausa, no en la melodía. Y la pausa implica no hacer entrar aire en tus pulmones voluntariamente. Simplemente hiciste un fraseo y entraste en ma, pausa. La vida hace que esa pausa se modifique y el aire entre y la vida continúe. Es similar a Zazen, es similar a la comprensión en Zazen, es similar a la expresión de esa comprensión en Zazen. Acá dice, súbitamente las montañas y los ríos se paran y comienza la famosa danza. En relación a esa danza, me gustaría, para terminar, citar un poema de un poeta contemporáneo, Nanao Sakaki, a quien respeto muchísimo y con quien me encontré una sola vez, lamentablemente, en California. Un poeta vagabundo que decía que sus poemas habían sido escritos con los pies y debían ser leídos caminando. Nanao Sakaki tiene algo que decir para esa famosa danza que comienza cuando súbitamente las montañas y los ríos se paran. Tiene un poema que se llama Despertar. Y es una especie de diálogo consigo mismo, me parece. Y el diálogo dice así: como no hay fin en el universo, no tengo sombra en mi mente. Imposible. Seguro, sí, es así. Quiero atrapar la cola de tu mente. Sin cola, ¿quién puede danzar? Y ahí termina. Esa cola siempre está, que es aquello que no pasa a través de la ventana, según dice el Mumonkan, la barrera sin puerta del Wumen. Esa cola es la que comienza la danza famosa cuando súbitamente las montañas, los ríos se paran y solo existe la visita y la gratitud como nuestra verdadera naturaleza, efímera, cambiante, pero aún así naturaleza de Buda. Ahí es necesario amae, reciprocidad, responsabilidad, porque ahí no termina. Ahí comienza nuestro voto del Bodhisattva de embarcarnos en la liberación de todos los seres, hasta la última brizna de hierba, como nuestra práctica, como nuestro corazón
como nuestra expresión. Gracias y como siempre queda abierto a preguntas, comentarios, lo que quieran. Nada. Adriana. Ahí. Los 10.000 seres avanzando es el despertar. Solicitando algo mismo. Ahora me quiero clarificar en la ilusión. El sí mismo hacia afuera, nombrando Safu, ventana, celular. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Igual hay que hacerlo. Seguro sí. ¿Está? Por eso es que no está pensando, no lo está expresando como algo negativo, Dogen. Dice, es llamado, es un nombre. Es un nombre, nada más. No significa más que eso. Un concepto puede ser. ¿Está bien que yo diga concepto? Sí, sí. Dijiste anteriormente es necesario, yo creo que sí, es absolutamente necesario saber que está puesta afuera y que tú estás allá y me estás preguntando, ese es el mundo de la ilusión. Y ilusión no quiere decir alucinación, o sea, hay una cosa que me gusta insistir, una cosa es la alucinación, cuando uno percibe algo que no está allí. Y otra cosa es ilusión, cuando alguien percibe algo de un modo que no es esencial en esa cosa. Acá la palabra es ilusión. Comprendido. Gracias. Estaba, antes de que comenzara el Sazen, creo que Iván estaba representando, jugando seriamente un combate con su gato. Y tiene que ver con esto, porque uno cree que el gato ataca desde las uñas o desde la cabeza. El gato ataca desde la cola. Si ustedes quieren saber cuándo el gato va a atacar, miren su cola, no el resto del cuerpo. Y acá está esta referencia. Sin cola, ¿quién puede danzar? Esa cola allí es la que moviliza todo eso. Y esa cola puede tener que ver con lo que Adriana está diciendo. Esa cola es la ilusión. La ilusión que nos trae acá, que nos hace compartir todo esto que estamos compartiendo. Jorge. Bueno, Augusto, un placer tener la posibilidad de escucharlo en vivo y en directo. Lo he escuchado a través de la plataforma YouTube de Zen en Movimiento y quería preguntarle, porque quedé pensando,
Ahí no se escucha. A ver. Me parece, a ver, ¿seré yo? Me quedé pensando en una charla que usted hace sobre el Buda Maitreya, del Buda por venir, y que refiere al origen etimológico de Maitreya y habla de la amistad, de la relación, del ser con otros, de la interrelación. Y me quedé pensando si no se puede hacer alguna vinculación entre esta actitud de Muso Soseki, que le cierra la puerta al Buda, pero le abre la puerta a un amigo. Y si en eso no hay alguna relación justamente en relación a aquello que está por venir, a dejar de lado todo lo que conocemos y en alguna medida abrirse a las posibilidades de lo que vendrá. Sí, es un buen comentario, Jorge, te lo agradezco. En realidad lo que creo que, no me acuerdo de cuál charla será la que di, pero creo que en ella estaba enfatizando el hecho de que según los textos, el Buda Maitreya no será una persona, sino será una comunidad. Se define una comunidad que practica como cuerpo, no como una persona, como Shakyamuni, el Buda histórico. Y es interesante ese punto que me comenta. Sí, le da la bienvenida a un amigo. Aún sin saberlo, porque sonó a la puerta y no sabía que era un amigo. Verónica, Magdalena, perdón. Gracias. Augusto, sin duda me siento muy inmadura en este camino por mi vaga expresión. Sin embargo, expresar al menos la importancia de sentirme agradecida por tu existencia, por, por tu capacidad de expresión también de este camino, con tu madurez y la voluntad de transmitirnoslo. Al menos eso, querido, y a todos por agradecer por la presencia, que la he sentido muy fuerte. Mi sostén estaba haciendo así como para atrás, porque era como muy fuerte la energía de todos reunidos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, tú sabes lo que le pasa a las cosas cuando maduran. ¿Qué viene después? Marquito. Augusto, hola, buenas, muchas gracias por el techo. Estaba pensando en esto de lo que avanza y de el no ofrecer resistencia y la reciprocidad, porque nos ponemos en el lugar de, ¿cómo se llama el poeta? Muso Soseki, ¿no es Muso. cierto? De Muso, que está ahí y recibe al amigo. Él está como en este abrirse y recibir a los 10.000 seres. Pero el amigo tuvo que salir y ir a buscar a Muso. Y en Sí. ese salir podríamos decir que salió a hacer algo concreto y tuvo que desplazarse. Sin embargo, de alguna manera es el complemento, ¿no? Una vez que empieza esa danza, da lo mismo quién fue a hacer la visita y quién recibió a su amigo, creo yo. O sea, como que se genera esa reciprocidad. O sea, me empecé a imaginar cómo uno puede salir del Zafu y salir al mundo sin ofrecer resistencia. Y no sé si tú puedes decir algo más respecto a eso, o sea, ese actuar en el mundo, pero al mismo tiempo, digamos, no estando ahí o estando de una manera en que uno mismo ya no es una molestia o no es un obstáculo. Sí.
he dejado de, en el fluir de la charla, he dejado de citar algunas cosas que tenía pensado citar y tocar otras, porque, bueno, fluyó así. Uno de los puntos es la práctica laica y relacionarla con esta cuestión del ermitaño. Paradójicamente, yo creo que hoy en día, en nuestro momento contemporáneo, una de las características que tiene la práctica laica es la práctica en soledad, porque idealmente uno concurre a un grupo una vez por semana, 2 veces por semana, una vez al mes, y la mayor parte del tiempo la práctica ocurre en soledad. Puede que otros miembros de la familia también practiquen, pero eso no cambia la cosa, es esa familia practicando en soledad. En mi caso ha sido drásticamente visible eso, o sea, incluso no practicaba solo en soledad, sino que mi maestro estaba a más de 10.000 kilómetros de distancia. A diferencia de la práctica monástica, que la práctica monástica de un modo u otro, cuando es realmente una práctica monástica, porque Maezumi solía enojarse bastante con lo que él le llamaba monjes sin monasterio. Un monje o monja siempre está en contacto con un monasterio, que es lo que lo hace monje o monja. Y en el Japón moderno se ha ido laicizando eso tanto que ya casi no hay diferencia. Cuestión que en sus últimos tiempos Maezumi se oponía al respecto, o sea que decía que no iba a ordenar monjes para que sigan viviendo como laicos, para eso que sigan haciendo su práctica laica. O sea, uno de los puntos que iba a tocar que no toqué es esa cuestión de la soledad en la práctica laica y cómo podemos resignificar eso con todos los desafíos que nuestro tiempo socio-histórico, ecológico, cultural nos presenta al respecto. Y lo otro no me acuerdo cuál era tu parte de la pregunta. Disculpe. Yo tampoco me acuerdo. Bien. Pero era como un comentario de 2 o 3 cosas. Sí, ya sé. ¿Cómo podemos salir al mundo? Decías ahí. Yo creo que eso es una cuestión interesante porque Einstein decía que había solamente una pregunta fundamental y la pregunta era, ¿es el universo amistoso o no? Él no dijo nunca cuál es la respuesta, pero si yo tengo que responder, digo claramente no lo es. Está fuera de esas categorías. Tiene que ver con la frase del Tao Te Ching de Lao Tzu que dice el Tao trata a todos los seres como perros de paja. Y entonces salir al mundo tiene una paradoja implícita, que es que no salir con defensas o con temores o con todo eso que ello implica, pero a su vez también no salir entregado, por decirlo de algún modo, porque allá afuera se juegan otras cosas también. O sea, una vez creo que me preguntaron en Australia si creo que estaban en medio de la guerra de Irak en ese momento. Sí que pensaba yo de sentarnos a hacer zazen para ayudar a detener la guerra. Mi respuesta fue que me pareció muy bien sentarse a hacer zazen con el propósito de detener la guerra, pero que tenemos que tener cuidado que todos aquellos que están haciendo la guerra no aprovechen nuestra quietud para seguir haciendo cosas peores. En ese salir al mundo existe
existe la realidad de la dualidad. Y ahí sí creo que existe la violencia, existe el bien y el mal, existe la pérdida de ganancia. Y implica la práctica el estar atento a ello, para no convertirse ni en víctima ni en victimario. Y ahí tocamos ese punto que puede tener que ver con la responsabilidad, habilidad para responder. ¿Cómo respondo frente a ese reto? No desde una pasividad, sino desde una interacción. Es mi respuesta a una determinada situación una expresión de la madurez del momento o yo puedo ayudar a hacer madurar el momento con la respuesta justa. Claro. Sí. Sí, sí. Yo creo que en este cine de la vida existen dos errores. Uno es creer que la película comienza en el momento que uno entró a la sala, y el otro es creer que uno es el actor principal de la película. Ninguna de las dos cosas son reales. Y en tiempos antiguos yo creo que conflictos y guerras siempre hubo. La diferencia es que ahora la tecnología las potencia más y las globaliza. Y el desafío que existía en la época de Mozo Soseki era una concreta espada de algún samurái que podía cortar mi cabeza, y esa la ves venir, si sabes. En estos momentos yo los alentaría a que investiguen un poco, googleen un poco cuáles son las guerras de cuarta, quinta y sexta generación. Las guerras de quinta y sexta generación no van por la conquista de territorio, van por la conquista de las mentes. A partir de ahí se avanza sobre los territorios, lo cual me parece que hace aún más válido y más vigente la necesidad de una práctica para poder resistir cada uno de nosotros y nosotras y como sangas a esas guerras de quinta y sexta generación que trabajan sobre nuestras mentes, sobre nuestra conciencia, generando nuevas subjetividades y nuevos sentidos. Entonces, maestro, ¿ofrecemos resistencia o no ofrecemos resistencia? Es una muy buena pregunta esa. Eiken Roshi tenía lo que peor que puede pasar a un estudiante zen y era alergia al tatami. Entonces la mayor parte de los seishines a los que iba a Japón con su mujer terminaba internado en el hotel, recuperándose 1 o 2 días de su ataque de asma. Y una vez mandó a su esposa, Anne, a quien recuerdo con inmenso cariño, y ya que usábamos la palabra gratitud, si algo tengo gratitud es hacia ella. Hay quien Anne iba a continuar su Seishin y iba a tener Dokusan con Yasutani y Roshi, que estaban practicando en esa época con él. Y hay quien le dice, por favor, cuando vayas a Dokusan, dile a Yasutani mi pregunta. La pregunta es, ¿debemos usar esfuerzo en la práctica o no? Entonces, Anne fue y volvió a la noche después del día de Seishin y llega al hotel, que era una especie de mini habitación con algunas cosas, y llega, se saludan y se pone a preparar un té y calentar algo para comer. Termina de calentar eso y se sienta en la cama con Eiken Roshi y abre un libro para ponerse a leer. Entonces
Aiken le dice, bueno, ¿qué pasó? Y Anne le dice, ¿qué pasó con qué? Con la pregunta que te dije que le hagas a Yasutani Roshi. Anne le dice, ¿qué pregunta? Y Aiken le dice, no me digas que te olvidaste. La pregunta era, en la práctica, ¿tenemos que usar esfuerzo o no? Ah, sí, eso, sí. Sí, le pregunté. Y sigue leyendo. Y Aiken le dice, bueno, pero dime, ¿qué es lo que dijo? Anne cerró el libro, lo mira y le dice, dijo, qué pregunta más interesante. Yo tengo una pregunta, Rochi. Es la siguiente. Camuso abrió la puerta. Ahí, A ver, no puedo saber quién es que está hablando. Daniel. Daniel, sí. Sí. Soy yo, pensé que me veía. Sí, y Muso abre la puerta en total apertura, disponibilidad, y no sabe lo que va a entrar. Está todo el misterio de qué viene detrás de ese toc-toc. Hoy día hay muchas puertas, por ejemplo, los celulares son una puerta infinita a cosas que van a entrar. Entonces, hay una frase esa de solo evita tomar y elegir, pero realmente todo lo que entra debe entrar. No hay cosas que debiésemos evitar. Y bueno, no sé si podemos elegir, creo que no podemos elegir, pero la apertura total no pone condiciones tampoco. Es lo que entra por la puerta, sea lo que sea. Entonces, no sé, es un comentario, pero me surgió también a raíz de lo que Marco estaba señalando. No sé si sugiere algo, pero a mí por lo menos me hizo esa reflexión. Hay un libro que tiene ya varios años que se llama Cambiar el mundo sin tomar el poder, de John Holloway, que es un irlandés que vive en México, cercano al movimiento zapatista. En el primer capítulo, él cuestiona desde las ciencias sociales y de la política, cuestiona la frase bíblica de que en el comienzo era el verbo. Él dice, sostiene una pequeña tesis acerca de que en el comienzo era el no, planteando de que a partir de ese no surge todo un proceso de recreación. Curiosamente, ese es el significado del con mu. Mu literalmente significa no o no tiene. Podemos fácilmente confundirnos con respecto a la cuestión de la apertura en relación a lo que le comentaba a Marco. O sea, no podemos salir al mundo entregados completamente o entregadas completamente. Entonces, el desafío es ver cómo podemos mantener, recrear momento a momento esa vulnerabilidad frente a los tiempos avanzando, sin por ello matar o poner en riesgo a este sí mismo que tiene que hacer la práctica. Así que sí, abro la puerta para que todo entre, pero en algún momento
hay algunas de las cosas que quieren entrar a las que hay que decirle no. Por ejemplo, la falta de disciplina en el sasen. O sea, estoy sentado en el sasen y lo que entra es, prefiero levantarme ahora, me está doliendo un poco la espalda, voy a tomar mate. Eso entra por la puerta. Y a su vez vuelvo a abrir esa puerta cuando digo, no, este es tiempo de sasen. Para tomar un ejemplo pequeño, en el campo de lo social, hay un montón de cosas en las cuales nuestra responsabilidad, nuestro amae, reciprocidad, es el no. Pero no el no como algo que excluye, que echa afuera, sino como un no que a su vez abre la posibilidad, como este hombre Holloway planteaba. Pero volvemos a la pregunta de Aiken, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Quién está de cronopios? Yazul. Tiempo de una pausa. ¿Perdón? Es tiempo de pausa. Más. No. Sí, Bueno. hemos pasado a las -4. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, entramos en nuestra pausa y continuamos con Sasen Dokusan Daisam. Sí. Gracias. Bueno, 19 horas. En 10 minutos retomamos la práctica.